mesa redonda, que bueno, yo creo que es la continuación perfecta a lo que nos has contado, José Matías. Estamos en el punto perfecto para que, bueno, pues para que el seguro también, el futuro del seguro también cuente con todos nosotros. Así que invito a que se sienten los ponentes, vosotros queréis. Igual en el orden de las En el fotos. orden, sí, de las fotos. Oscar allí. Rafa Gallardo, que bueno, es CEO y co-founder de WeCover. Macarena Esteves, fundadora de Fidentis y bueno, una experta en temas de métricas, de marketing, de inteligencia artificial. Bueno, Mónica Deza, que es un gustazo también tenerla, que es consejera de AXA, entre otras cosas, sí. Y no, vosotros venimos más para el centro. Vale. Y Jordi, bueno, Business Angel, también un gran experto en tecnología, en Insurtech. Así que aquí os dejo. Oscar, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Nieves. Y Os voy a poner, antes que nada, os voy a dejar un el agua preparada, ¿vale? Os hago yo aquí las funciones. No te preocupes. ¿Así? Pues nada, para mí es un placer moderar esta mesa con estos 4 cracks que ya ha presentado Nieves, ¿no? Y bueno, yo soy Óscar Paz, algunos ya me conocéis, soy compañero también de Olivia y de Nieves, también de la asociación. Y bueno, la mesa, como veis, se titula Innovar desde la experiencia, nuevas oportunidades para el seguro, ¿no? Ellos son un ejemplo viviente, nunca mejor dicho, de cómo la experiencia pues, es una ventaja competitiva probablemente en el mundo de la innovación, ¿no? Siempre se piensa que los emprendedores, que los innovadores son personas jóvenes, ¿no? Es como el estereotipo que tenemos todos, pero sin embargo, según el Harvard Business Review, que digo yo que es una publicación reputada, pues dice que los innovadores, los emprendedores de más de 45 años tienen el doble de probabilidades de tener éxito que los de menores de 30, ¿no? Con lo cual, fijaros un poco, pues ese estereotipo que tenemos, pues realmente ellos lo van a desmontar aquí. Yo les denominaría, perdóname por la expresión, casi seniorpreneurs. No sé si esta es una palabra que se utiliza mucho, pero bueno, ya sabéis que hay que poner un nombre a todo, pero bueno, al final ellos son el ejemplo perfecto, ¿no? Entonces, los ha presentado Nieves, ¿no? Pero sí que me gustaría brevemente, para entender un poco qué hacéis en cada una de vuestras empresas o incluso a nivel personal, qué es exactamente, ¿no? Fidentis, qué es exactamente WeCover, o Bendit, perdón, en el caso de Mónica, y a partir de ahí comenzamos, si queréis, las preguntas. Así que, cuando ya Bueno, pues empiezo yo. Bueno, yo como ya me he presentado, me llamo Macarena Esteves. Maca, soy matemática de profesión. Fui emprendedora, tuve una empresa de mucho éxito que vendía Deloitte y actualmente pues he vuelto a ponerme por mi cuenta. Aplico la matemática a cualquier cosa y también doy conferencias de temas de inteligencia artificial. Y solamente por comentar que también hay jóvenes aquí y hablemos de lo que hablemos, yo desde luego también voy a tener en cuenta que también están ellos aquí escuchando. Muy bien. Mónica. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Yo vengo del mundo de la comunicación y del marketing. Ahora mismo soy estudiante porque estoy haciendo el doctorado en Ciencias de la Salud. Para mi tesis versa sobre cómo la comunicación es un agente de salud y bienestar social desde una perspectiva tecnológica. Me encanta el mundo de la comunicación y de los intangibles. Me propuse, por motivos personales, he estado dirigiendo en multinacionales de publicidad y marketing. Soy amiga de Macarena, que hemos coincidido desde que éramos pequeñas. Y siempre he admirado mucho a Mónica. Y yo a ella, o sea que ya hemos coincidido hoy. Entonces, lo que quería comentar es que, bueno, pues ahora soy consejera de algunas entidades. Por supuesto, una de ellas para mí muy importante es AXA. Y también emprendedora, tengo mi propia compañía, que es una consultora estratégica de intangibles. Y me siento orgullosa porque abanderé hace unos años no entraba en un consejo de administración y menos en una comisión de auditoría alguien que viniera de mi mundo, y Maxa fue valiente y me nombró presidente de la comisión de auditoría en un momento dado, ahora presido otra, porque los intangibles es algo que ha cambiado el peso que tienen en las compañías, que es todo lo que es la reputación, la marca, la confianza. Y quería, si me permite, solo una cosa que es, a ver, creo que está sobrevalorado la edad cronológica. Es decir, yo tengo 55 años, soy súper joven, más joven que gente que tiene 20, en actitud. Yo sigo aprendiendo, soy una eterna estudiante.
Y me llega, perdón, a molestar a veces el oír que solo por la edad biológica estemos fuera del mercado. Yo no soy invisible y creo que tenemos una gran... Bueno, espero no serlo. Bueno, por si acaso viste qué colores me viste. Pero sí que es verdad que quería comentar algo. Parte de ser invisible es responsabilidad de uno mismo. Porque yo que me he dedicado toda la vida a posicionar marcas, entidades, tenemos que posicionarnos a nosotros mismos y hacernos un plan de personal branding. Intentar que nos conozca el mundo y posicionarnos cuál es nuestro know-how, cuál es nuestro nicho. Ya me callo, que si no me rollo. Perdón. Yo digo, Rafa, No, Rafa. Bueno, pues yo soy Rafa Gallardo, soy co-founder de WeCover. Tengo la suerte de no trabajar en otra cosa que no sea Internet desde el año 96. Entonces, como imagináis, he vivido todas las oleadas tecnológicas y demás. Y la verdad es que es un privilegio poder montar un proyecto propio a través de la tecnología, pues precisamente para ayudar, ¿no? Nosotros siempre hemos visto que la tecnología realmente lo que tiene que hacer es ayudar. Muchas veces se ha hablado de la tecnología por la tecnología. Creemos que eso es un error. Entonces, luego hablaremos un poco, pero la plataforma es algo más, lo que estamos presentando al mercado es algo más orientado a eso, a ayudar y al aprovechamiento. Pero al final también en la pensamiento que estás haciendo, me parece súper interesante porque muchas veces la actitud de emprendedor no es una cuestión ni de edad. A ver, mi planteamiento es siempre de chavales de 27 años que hacen una startup. Bueno, mi socio y yo, los dos tenemos más de 50, creemos que es un valor el que tengamos una gran experiencia en el sector en el que nos estamos moviendo, pero la clave también es una clave pues casi de carácter, filosófica. Como decía, yo es la tercera startup que monto con WeCover, ¿no? Entonces, no nos coartemos como senior, como queramos etiquetarlo, porque es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de filosofía, es una cuestión de orientación, es una cuestión de ganas, es una cuestión de ilusión, es una cuestión de movimiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo realmente importante, se tenga la edad que se tenga. Gracias, Rafa. Oye, pues al hilo de Rafa, buenas tardes a todos. Yo soy Jordi Rivera. Si miráis mi LinkedIn, no tiene nada que ver con lo que pone aquí. Business and innovación. Tú lo has querido. No. O sea, yo os diré por qué. O sea, realmente estoy como consejero independiente de una compañía de banca seguros, de ingenieros. Ahora me han nombrado presidente y me he pasado más de 3 décadas entre lanzando proyectos, gestionando proyectos, desde vida, no vida, salud, legal, y por lo tanto acabé mi parte institucional, no la he acabado porque dejé la parte ejecutiva a 31 de diciembre de 22 y entonces es la libertad ya absoluta de poder, aparte de estar en la parte institucional como presidente, y al hilo que has dicho, Rafa, me dedico a invertir en proyectos InsurTech, FinTech y LegalTech de forma individual y con un colectivo de profesionales que analizamos y entonces me acompañan a veces o vamos solos o no solos. Pero la realidad es que estoy en 7 Venture Capitals como Limit Partner. Uno que os aconsejo que lo miréis porque es el vertical paneuropeo único que tenemos en InsurTech, que es Astoria, llevado por un francés y un polaco, con más de 5.000 compañías en scouting paneuropeas, donde, bueno, ahí tenemos que decir que no es solo InsurTech, hay cosas muy al lado de FinTech y al lado. Por lo tanto, me dedico, justo lo que ha dicho Rafa, a ayudar, bueno, más que ayudar, a invertir, ayudar, a asesorar, mentorizar a los chavales de 27 años. Y algún senior, pero la realidad es que es de vértigo la velocidad, ¿no? Estamos en cartera directa e indirecta, estoy en 125 startups. Solo con el seguimiento de los fondos ya es un trabajo, pero bueno, lo hacen los fondos, pero en directo estoy en 25 y entonces tengo diferentes papeles, ¿no? Desde mentor, advisor. No aconsejo ser consejero de ninguna startup. Lo digo por experiencia, porque me costó una carta de Hacienda en una compañía que se parecía a Next Generation. Bueno,
Por lo tanto, no es lo que sale en LinkedIn y me dedico en estos momentos a impulsar el ecosistema en España, focalizado en su red. Pues muy bien, muchas gracias por las presentaciones. Ya veis que no podíamos haber tenido 4 mejores ejemplos, son una representación perfecta, ¿no?, de líderes, no sé si la palabra líderes, de personas que están liderando proyectos digitales, ¿no?, de todo tipo de iniciativas. Y un poco en base también a lo que comentaba Mónica, ¿no?, pero sin hablar de la edad biológica, ¿no?, pero cómo se está ayudando vuestra experiencia, ¿no?, la experiencia que tenéis profesional, de vida, etcétera, en esta etapa en la que estáis innovando, emprendiendo, y cómo pensáis que eso puede ser una palanca para innovar en el seguro también. Es decir, ¿cómo lo estáis disfrutando, cómo lo estáis aprovechando esa experiencia para vuestros emprendimientos o vuestras innovaciones o vuestra carrera profesional? ¿Cómo lo estáis haciendo? Empezamos, por ejemplo, por Macarena. ¿Otra vez? Bueno, os cuento, en mi caso particular, yo trabajo todos los días con temas matemáticos, ¿no?, como os decía. Y no tengo mucha plantilla, pero trabajo con gente joven. Constantemente estoy trabajando con la inteligencia artificial y, o sea, cada día valoro más la experiencia, porque estas inteligencias artificiales, pues, se equivocan mucho y solamente te das cuenta si sabes de algo. Entonces, muchas veces me doy cuenta que los chicos con los que trabajo, ellos trabajan con un software, con un lenguaje de programación que se llama Python. Entonces, ellos pues lo van haciendo todo con Python, pero no se dan cuenta ni siquiera de lo que hacen. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. Entonces, es curioso, pero yo me doy cuenta, digo, jolín, es increíble y no sé en dónde va a acabar esto. Porque cuando yo ya no esté o nosotros no estemos, pues las máquinas van a tender a engañarnos mucho. Fijaros, voy a contar una anécdota personal. Un día estaba haciendo algo, ¿no?, y entonces le digo, la forma funcional que tienes que usar, le quería decir una curva en forma de S, ¿no? O sea, tenía que dibujar una curva en forma de S y entonces le dije, para que no hubiera ningún problema, digo, tienes que usar esta ecuación. Entonces se lo digo y empiezo a hacer cosas, le pregunto cosas, para aquí, para acá, y no veía que, digo, qué raro, pues no salen los resultados. Bueno, como a los 3/4 de hora, digo, pero ¿qué forma funcional estás usando? Y había cambiado la forma funcional. Entonces, es tan importante la experiencia. Es tan importante. Es que, ¿qué os voy a decir? Si yo creo, la mayoría, no está que está ahí los chavales jóvenes, pero igual, para ellos también es un gran mensaje. Yo a la gente que llega a mi empresa, a los chicos, las primeras 2 semanas les prohíbo cualquier otra cosa que no sea Excel. Algunos no saben usar Excel. Y entonces, claro, porque ahí es donde yo les digo, no, pero tienes que ver el dato. Y cada día me pasa, cada día me doy cuenta de cosas que ellos no se dan cuenta. O sea que la experiencia para mí es un gran valor. Adelante, ya no hay orden, ¿eh? Vale. Queréis intervenir. Pero veo que me miráis. Con ese trasero bonito. Ya te he dicho que no me gusta ser invisible. Bueno, pues comento. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que la denominada brecha tecnológica no es tecnológica y lo va a ser cada vez menos. La brecha va a ser cognitiva. La brecha va a ser intelectual. Entonces, ahí la experiencia, yo que dedico toda mi vida, me he movido en territorios donde no teníamos cosas, sino todo eran ideas, en creatividad. La creatividad se basa en mezclar conocimientos, experiencias, mimbres diferentes para sacar resultados también diferenciales, ¿no? Esto solo lo puedes conseguir teniendo un equipo diverso. Y creo, estoy muy de acuerdo con lo que decía Macarena, que además ahora con el tema de inteligencia artificial sí democratizamos el talento, pero por otro lado la gente joven está perdiendo profundidad de pensamiento. Nosotros somos prácticamente la última generación que estamos manteniendo esto. Y además hemos vivido ya otros cambios importantes, como ha sido la aparición de Internet, la aparición de los móviles, etc. Entonces, eso lo veo muy importante. Y si lo aplicamos, además, a cómo contribuir a hacer de la sociedad en la que vivimos una sociedad mejor, creo que tenemos todos una responsabilidad, porque corremos el riesgo de que la inteligencia artificial convierta a nuestra sociedad en una sociedad artificial. Lo importante no es qué va a hacer la inteligencia artificial, sino qué vamos a hacer nosotros con ese poder.
Entonces creo que además en el sector seguros, además, el futuro que nos viene va a ser una crisis de confianza. Estamos rodeados de deepfakes, de alucinaciones de la IA, en fin. Y por otro lado, también creo que aparte de esa crisis de confianza, pues vamos a tener que trabajar datos emocionales. Entonces, por el momento, eso es terriblemente humano. Sí que es verdad que la gente joven sabe buscar muy bien, sabe buscar, pero no sabe a lo mejor conceptualizar. Eso sí sabemos hacerlo nosotros. Y es imposible que alguien que ha vivido muchas situaciones en muchas compañías, tú nos lo comentabas antes, he trabajado en una consultora de trabajo. Bueno, pues eso deja un repositorio de conocimiento y de entrenamiento que es único. Entonces, creo que es importante y que además es muy aplicable luego, sobre todo para sobrevivir en ese territorio de nuevas carreras profesionales, que yo creo que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿no? Ahora te miro yo a ti. Sí, no, y al hilo, estoy totalmente de acuerdo. Nuestra experiencia acumulada, y es un activo cada vez más importante, nos sirve no solo para orientar, a mí me sirve para orientar a gente con un talento espectacular. Yo estoy encontrándome con equipos muy jóvenes, con altas capacidades, magníficos profesionales, muchas ganas, pero es verdad, la experiencia te hace vivir cosas, y sobre todo los que hemos estado en varias organizaciones, hemos vivido varias experiencias, lo importante es la gestión del equipo humano. Y estos equipos que son técnicamente imbatibles, ahí tienen un déficit. Ahí les cuesta, que cuesta, luego se van muy bien y demás, pero cuando están enfocados en el proyecto, la gestión de los equipos y cómo adecuar el crecimiento, porque es muy bestia. Os voy a dar un ejemplo. Os lo aconsejo porque es impresionante. Esta se llama Murphy AI. Murphy AI es una compañía de debt collection que la monta Borja Solé, que ha tenido éxito en diferentes proyectos, y del éxito, en noviembre de 2024 lanza Murphy. En abril del 25 facturará 3 millones. No solo, apoyando, estamos viviendo un momento en que las organizaciones digitales nativas va a haber unicornios de 1, 2, 3, 4 personas nada más, con inteligencia artificial, con el control, ¿no? Pero eso no quita que la gestión humana, el sentido común, a veces, que lo tienen, en momentos de crecimiento exponencial, no es tan fácil. Ojo que yo nunca he tenido un crecimiento exponencial en mi carrera. No he crecido en meses al 100%. Eso no lo aguanta mucha gente. Y sobre todo porque la velocidad es impresionante. Pero sí, la experiencia y mi papel en función de cómo sean los equipos va desde el punto de vista de conector entre las organizaciones tradicionales y el win-win con algunos proyectos, y por otro lado el mentorizar en esos momentos de crisis que son factor humano. He visto proyectos muy buenos que se han perdido por un problema entre los co-founders, por un problema no de gestión, sino un problema claramente de relaciones humanas. Y por lo tanto no es fácil, no estamos acostumbrados a ver compañías que crezcan al 100%. No hay tantas, pero ya empieza a haber. Y ha habido nosotros en España de muchos unicornios, estamos teniendo, y por lo tanto, no aún en Isurtech, espero Rafa, que con WeCover, yo siempre te lo he dicho, que tenemos que llegar a unicornio. Entonces, no sé cómo. A ver, por mi parte, yo
siempre suelo tomar una perspectiva bastante crítica hacia nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, los fallos de fuera siempre son más fáciles de ver, pero analizarse uno mismo pues, requiere un ejercicio intelectual pues, un poquito más humilde. Y yo creo que siempre ha existido brecha generacional entre generaciones. Eso es ley de vida, es natural. Quizás lo preocupante es que en los últimos años esa brecha cada vez está siendo más amplia. Entonces la experiencia para mí es fundamental. La parte emocional, totalmente. Pero creo que debemos hacer un acopio de liderazgo que en cierta manera hacia esas generaciones de chavales de 27 años, lo que estás haciendo tú, liderazgo, mentoría, dirigirlos, porque son gente con un talento espectacular, pero precisamente ese valor de experiencia, ese valor de saber cómo gestionar emocionalmente situaciones complejas, porque entre otras cosas las hemos vivido y además las hemos vivido con éxito, porque si no, no estaríamos aquí, es lo que les falta. Y ese gap, nosotros tampoco estamos promocionando el hacerlo más pequeño, sino justamente al contrario, se está haciendo cada vez más amplio. Desde el uso de redes sociales a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, a movimientos sociales, comportamiento de compra, el comportamiento de interacción entre la gente ha cambiado por completo en los últimos 20-25 años. Y eso debe hacernos pensar que tenemos una responsabilidad como senior de liderazgo precisamente para solventar esa cuestión. Entonces, si a mí me aporta una perspectiva externa es que, por ejemplo, en WeCover tenemos gente joven de 25, 27, pero y además es algo que me llena de orgullo, tenemos desarrolladores informáticos de 55, 58, 60, pero no vayáis a pensar que lo hacemos en plan hermanas de la caridad. No, no, en absoluto. Es que precisamente sabemos del valor que eso supone y de cómo esa experiencia y ese liderazgo también se esparce por el equipo joven precisamente con los beneficios que da. Entonces, creo que es responsabilidad de todos también, ¿no? Ese concepto de, oye, vamos a liderar y vamos a hacer un poco de acogimiento a estas nuevas generaciones. Sé que es difícil a veces también porque el gap es grande, pero sí que es hiper necesario. Muy bien, pues gracias por todas las aportaciones, por supuesto en primera persona además, ¿no? Y por en nombre también de como co-founder que eres de Jordi también, ¿no? Al final, con ese Insurtech, ¿no? Que va a ser unicornio más pronto que deprisa, que diríamos, ¿no? Ahí vamos. Y ha salido el tema de la inteligencia artificial, como no podía ser de otra forma, porque sale ya en todos los sitios, ¿no? Pero Macarena, como experta en inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no? El papel de la inteligencia artificial en el seguro, el impacto que va a tener? Decía antes Mónica, ¿no? Esa falta de confianza, especialmente en la relación con el cliente, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede evolucionar? O sea, si hay alguna forma de intuir algo. Bueno, yo, como llevo mucho tiempo tratando con la IA, a mí al principio me caía bien, pero ahora ya no me cae bien. Y veo, yo no soy una persona muy positiva, pero es verdad que todo esto está yendo demasiado rápido y hay dos cosas súper importantes. Fijaros, mientras la IA esté aquí y aquí esté el humano, sea el sector que sea, bueno, hasta ahí más o menos bien. El problema va a venir cuando la IA hable con la IA, que está a la vuelta de la esquina. Porque nosotros lo único que hacemos con la IA es estorbar. Estorbarlo. O la, ni siquiera la, lo. No sé, o sea, es ello, ¿no? La IA es ello. No tiene género. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, responder a esa pregunta es imposible, es muy difícil, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar aquí. Lo que sí que un consejo que os doy es que para gobernar la IA hay que entender la IA. O sea, lo que no se puede hacer es no formarse. No se puede. O sea, uno tiene que estar al día. Eso no hace falta, si hacemos cursos, que sean con él. Pero no hace falta hacer cursos. Si no hace falta saber qué decir. Pero lo que no se puede hacer es como el mono. O sea, eso no se puede hacer. Ni se puede pensar que esto no va conmigo. No. O sea, hay que, y por lo menos, estar un poco al tanto. Hay que usar mucho estas IAs para darse cuenta de los errores que tienen. Hay que estar muy de cerca con la gente joven para entender cómo ellos hacen las cosas.
por ejemplo, hay una cosa que es evidente. Un joven hoy en día puede hacer, ¿cuántas cosas puede hacer que yo hacía a su edad? 1000 más que yo. O sea, un joven ahora mismo puede hacer de todo y puede solucionar y puede dibujar y puede hacer un montón de cosas. Pero sin embargo, ¿cuánto piensa un joven al día? ¿Cuánto pensamos cada uno de nosotros al día? Seguramente aquí, los que haya, que veo gente que es un poco más mayor, todos hemos dicho la edad, yo tengo 59, pero cada día pensamos menos. Y con la IA, los jóvenes cada día piensan menos. Porque pensar requiere un esfuerzo, o sea, pensar, si os hacéis esta pregunta y decís, en el día de hoy, ¿cuánto creo que pensar? Ya os digo que algunos de vosotros me diréis, pues yo, pero cuanto más joven, menos. Es paradójico, porque la IA está llena de paradojas. ¿Qué pasa? Que el cerebro es un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Entonces, incluso a veces pienso, ¿el ser humano va a involucionar? ¿Esto se va a dar la vuelta y nos vamos a volver más tontos? No, esto puede pasar. Y cuando ya seamos tontos, nos quedemos sin energía y entonces todo vuelve a empezar. Esto puede pasar, ¿eh? Eso puede pasar. Porque dentro de nada vamos a dejar de saber escribir, de leer, si ya no hace falta. Entonces, por eso hay uno que pensar. Luego digo, ¿y tú qué vas a hacer, Maca, por todo esto? Me siento que no puedo hacer nada, ¿no? Pero, bueno, por lo menos ponerlo encima de la mesa. Muy bien. Y diría, Macarena, que coincido muchísimo, pero que también, al final, el tema de la inteligencia artificial es una incerteza que tenemos jóvenes y que tenemos mayores y que tenemos todo el mundo. Yo participo en la UPC de charlas de inteligencia artificial a chavales, de cómo aplicar en los logos corporativos y demás, ¿no? Y siempre les digo una cuestión. Ahora hay un hype, un boom con el tema de la preocupación de inteligencia artificial, pero precisamente el sector asegurador es de los sectores que primero utilizó el machine learning. Hoy en día muchas cosas que se llaman inteligencia artificial sabes que no lo son y que realmente son agentes de automatización, el machine learning, etcétera, etcétera, cuando en seguros de 20, 30 años ya se utilizaba. Entonces, al hilo de lo que tú estás diciendo, también decimos en ese curso que Platón ya decía, ojito con las páginas impresas y con la palabra escrita, porque la transmisión oral es la que te hace pensar y eso te lo facilita y nos vamos a volver tontos, ¿no? Lo que quiero decir es que aquello de, suena un poco raro, ¿no? Pero es algo que no estamos tan mal, ¿no? Es decir, que a mí me da la sensación de que hay mucha incerteza, pero que realmente, lo que decía antes, ese liderazgo y esa capacidad que tenemos nosotros de tener más perspectiva y haber pasado oleadas y peleado con todo, nos da la perspectiva para llevar un rumbo, ¿no? Y que ese rumbo es el que nos puede seguir. Yo recuerdo cuando, en principios de 2000, salió la crisis de las .com y lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial era por Internet. Internet iba a cambiar todo, pero nadie sabía qué iba a pasar. Y hablaban de los jóvenes diciendo, es que no hacen más que estar en Messenger, no tenemos más que estar en una cosa que se llama la web y los videojuegos, ¿no? Y mira hoy, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en ese planteamiento es efectivamente que nos tenemos que formar mucho más y que tenemos que tomar ese liderazgo de tomar el mando y que evidentemente la IA no tome el mando por nosotros. Bueno, yo si me permitís al hilo de lo que comentas, la inteligencia artificial no tiene ideología, no, los humanos sí. Lo que sí tiene es sesgos, porque se entrena con lo que nosotros le decimos. Esto nos está llevando, y todos nosotros creo que lo notamos ya hoy en día, hacia una polarización total social. Y además el problema es que para mí es una diferencia importante versus Internet, es que a la IA hay ya personas que le preguntan para que aconseje, para que entonces la contestación que da, tú sabes que hay alucinaciones, tú también, pero a lo mejor hay otras personas que no. Si esto lo mezclamos con esa brecha generacional también, con que cada vez vamos a vivir más tiempo, en el sector seguros aparecen, por un lado, como en todo siempre, lo digo por la pregunta del sector seguros, oportunidades y amenazas. Pero, por ejemplo, Longevity as a Service
es una oportunidad para el sector seguros. Sí. Vamos a ver productos por métricas de comportamiento. Así conduces, así es tu prima, por ejemplo. Tenemos otro riesgo, que es utilizar otro tema que es más biométrico de las personas, que siempre nos dicen los americanos y los asiáticos que los europeos legislamos mucho. Pero alguien tiene que plantearse la ética de la tecnología, ¿no? Porque como todo tiene un poder para el bien y para el mal. Entonces, pero sí se abren oportunidades en cuanto, si nosotros en el sector seguros al final intentamos minimizar ese riesgo ante la incertidumbre, el problema o la oportunidad es que la incertidumbre ha cambiado y además ahora tiene otros escenarios. Por lo tanto, necesitamos otro tipo también de servicios, ¿no? Para las personas. Pero pensemos que vamos a vivir más tiempo, que por ende esas brechas generacionales van a ser por más personas y que tenemos todos una responsabilidad al respecto de qué vamos a hacer con ello, en mi opinión. Y antes comentábamos que las empresas de seguros antes eran entidades totalmente financieras y lo que vemos ahora es que cada vez son entidades donde realmente el foco se pone más en las personas y es un seguimiento continuado. Vamos a ver el tema de la prevención. Yo, por ejemplo, si pregunto aquí, seguro que aquí sí que lo sabéis todos, pero aparece un lenguaje nuevo. Por ejemplo, antes, hace 3 años, no sé si lo que era un PRO o un PREM. O ahora en la nueva manera de búsqueda de información, que yo creo vosotros los tecnológicos lo sabréis más, MUBERA, que es la rapidez de la máquina con la profundidad semántica de los humanos. Todo eso, quien se niega a la evidencia de que va a revolucionar todo, pues está haciendo lo del mono que se tapa los ojos. Entonces, ¿a mí me preocupan los jóvenes? Sí, pero me preocupa también cada vez ese grupo más de personas, que cada vez va a ser más numeroso, que son jóvenes y han estado de un sistema anterior de meritocracia, de lo que es tener éxito profesional, y no saben qué hacer con su vida. Entonces, ese otro grupo también creo que nos debe preocupar. Yo conozco a una compañía donde el target para seleccionar personal es mujeres mayores de 50. Y yo pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque sois las que ya habéis hecho en la vida, ya habéis tenido hijos las que habéis querido tener, ya os habéis divorciado, ya os habéis casado y tal. Sois cuidadoras, es una empresa de salud. Y además sois súper responsables y metódicas. Lo único que intento es que no me montéis mucho. Porque sois más difíciles sois más complejas. Y bueno, pues hombre, algo tendríamos que tener. Pero bueno, doy paso a Jordi. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Aunque yo creo que el balance entre hombres y mujeres es un equilibrio que funciona en las organizaciones. Pues yo creo que al final hemos pasado de organizar un sector muy de hombres a un sector que cada vez más, de los sectores que más avanza en seguros, ¿no? Pero al hilo de lo que estáis comentando, yo soy un optimista nato, o sea, como todos, los que estamos aquí. Entonces, yo solo veo oportunidades, con todos los riesgos que comentabas, Macarena, y lo que comentabas. Pero la realidad es que la experiencia, en mi caso, ¿no? Que es no en la parte institucional, sino en la parte de business, es un lujo poder estar con el talento. Hay de todo, o sea, puedes encontrar talento A, B, C, como todo, pero me encuentro con proyectos, con gente muy buena, donde hay casos, por ejemplo, tenemos una nueva aseguradora que está en Madrid, que es tuyo, y es un ejemplo. En Insurtech, cuando nace Insurtech, la tendencia era el B2C, ¿no? Venta directa, digital, ¿no? No ha funcionado, quitando el caso de Lemonade que perdieron cuando Oscar la primera oleada de... Yo no, pero me preguntaba. No, Oscar la de Estados Unidos. La de salud de Estados Unidos. Pero la realidad es que el equipo de tuyo, 3 ingenieros, o sea, del sector,
Evidentemente, supongo que eran consultores y habían estado relacionados con el sector, pero no eran ni actuarios ni habían tenido experiencia en lanzar, ¿no? Lo que han lanzado, pues son muy buenos. Han lanzado un Lemonade a español, donde el producto es súper sencillo y lo que realmente son los cracks es no han hecho esfuerzos en la suscripción. Han simplificado, son transparentes, lo han enfocado en siniestros. Ellos pagan los siniestros en 3,6 segundos. Les digo que pongan minutos, así no queda tan mal. Pero, ¿por qué? A ver, el modelo es pago por indemnización, no es servicio. Entonces se puede entender. Pero el 80%, empezando con un 65%, lo hacen con una IA, con un sistema donde el 60%, que ahora están llegando al 80%, lo pagan automáticamente. Y el 20% utilizan peritos. Porque es la raya gris de fraude o no está muy claro cómo ha pasado. Y están creciendo en esa maquinaria de siniestros, ¿no? De hecho, ya hay compañías, como les pasa a WeCover, donde les llaman para lanzar la parte digital de operaciones. Hay varias compañías que les han llamado. Por lo tanto, desde ese talento donde son muy buenos y tienen gente que han cogido el expertise asegurador, pero el papel básico del Business Angel en Insurtech es hacer que teóricamente sabemos de seguros. Yo creo que sabía de seguros. ¡Error! ¡Error! Porque cuando sabes de seguros, estamos sesgados. Y si quieres hacer una innovación no incremental, sino, no voy a decir tampoco disruptiva, pero una innovación real, alguien del sector con más de 30 años de experiencia no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la regulación, tenemos las barreras, tenemos la cultura, Y te encuentras con gente que viene de nuevo, que dice, oye, ¿y por qué no lo hacemos? Y digo, pensad esto, ojo. Por lo tanto, la experiencia sí, pero muy vinculada a este talento que es disruptivo. Y el otro papel que tenemos es de conector. Y el otro, el que he comentado antes, de mentor. Y esto es lo que me dedico a tiempos con Luis también, que luego os comentará que ha hecho un súper proyecto impresionante, ¿no? Porque ves talento por todos lados. Por lo tanto, un optimismo con todos los riesgos de la inteligencia artificial es espectacular. O sea, espectacular para seniors, pero para los jóvenes, ¿no? Claro, el joven tiene por delante, se puede equivocar muchas veces también. Pero son rápidos. Claro, o sea, y tienen esa cosa de que ¡a la piscina! ¿No? Como cuando todos tenemos claro, a cualquiera de nosotros, si me pasa a mí. Yo cuando dejé Deloitte, me dije, bueno, creo otra compañía para dentro de otros 10 años volverla a vender. Tienes muchas más capacidades, pero es verdad que no tienes a lo mejor como esa fuerza que tienen los jóvenes y esa cosa de, pues eso, a lo loco, ¿no? Pues así. Pero claro, hay que tener un cierto cuidado porque cada vez están usando... La IA generativa hace muy poquito que ha llegado. Estos chicos que dices tú brillantes seguramente ahora estarán empezando a utilizarla también un poco... La están utilizando, pero un poco, como decía, claro. Hay mucho... Machine learning, claro, que es inteligencia artificial de otro estilo. Pero sí, hay unos que sí, os lo aconsejo porque son tíos muy divertidos, son de Madrid. Aunque la conferencia la tuve que hacer en Londres y en París. Aunque los de Madrid son divertidos. No, son muy buenos. Son Melo.ai. Estos han creado, y esto te puede interesar, a Carmen y a todos. Claro, las empresas, las multinacionales, las grandes organizaciones pueden tener equipos de data science y especialistas, y matemáticos y filósofos para gestionar los datos. Pero hay otras organizaciones, desde corredores, brokers, empresas medianas, que no. Y estos han montado un data science AI con un equipo de
de AIs que gestiona el data science. Qué peligro. Sí, sí. Oye. A ver, no hacen cosas súper deductivas. Están haciendo dashboards de información. Ellos lo que dicen es, oye, la información ni la toco. Tú me dices lo que quieres y yo te lo monto con información que tienes y con información exterior. Pero bueno, es impresionante. Pero es que esto, dentro de 6 meses estará superado. Totalmente. Estará superado. Y nosotros, out. No, nosotros corriendo, aprendiendo. Cada día más out. Como si out así ya vais a ver. ¿Me permites contar una anécdota? Sí, no, adelante. Que ya les digo, el nivelazo que tienen los ponentes que no hace falta ni moderador. Lo único es por el tiempo que lo controla Nieves. Nieves es la que nos va a dar el campanazo. No, pero puede hacer No, eso. sí, era simplemente, bueno, yo me llevo la pelota en el campo. Hicimos un prototipo comparando ahora mismo cómo se tomaba una decisión una persona a la hora de, por ejemplo, decidir un seguro o comprar un coche, entonces, y el peso que tenía cada canal en la decisión de esa persona que podemos aplicar a nosotros mismos. Entonces, uno muy importante era amigos y familia. Otro era followers y friends, digamos de segundo nivel, redes sociales, lo que encuentro. Otro era Google, que encuentro en Google. Otro, en el caso de los coches, era el concesionario. En el caso de seguros, era la gente o las webs. Muy bien. Hicimos un prototipo con un agente virtual. Un agente virtual que acabaremos teniendo asistentes personales virtuales todos. Eso a mí me implicaba por el negocio publicitario. En ese agente virtual tú le preguntabas, y ya te conoce, cuál era, por ejemplo, el mejor seguro, que yo tengo 3 hijos, uno tiene esta edad, estudia no sé qué, mi salario no sé cuánto, vivo no sé dónde, tal. Y hacía de interfaz y hacía una recomendación. ¿Sabéis lo que pesaba sobre el total de la decisión el agente virtual? El 90%. Eso es un piloto. Pero el hecho cierto es que vamos a pensar también que va a aparecer, en vez de agregadores, porque la gente decide a veces por precio y se va de una compañía por las prestaciones, cuando de verdad la necesita. Cada vez pesa más las reseñas, qué opina un peer de tal. Y un dato importante, Google ya ha perdido el 40% de las búsquedas. ¿Quién las está ganando? ChatGPT, Gemini, Perplexity. ¿Sabéis qué bien están posicionadas las compañías de seguros en esas plataformas? Fatal, no están. Entonces, depende de dónde se informa la IA, así recomienda o no. Pero ojo, que eso ya está cogiendo un peso importante. Ya vamos un poquito tarde, ¿no? Entonces, quiero decir que también vamos a tener a nivel de nuestros clientes una interfaz entre nosotros y ellos nueva, que además va a sustituir o va a tener más peso de decisión que todas las otras juntas, casi. Entonces, simplemente quería comentar este punto. Muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias, Mónica. Y yo por el tiempo, más que nada, no sé, Nieves, Estamos. Sí, que me suena. Es por el tema del tiempo. Podemos hacer. Yo tengo para despegue inmediato, tengo. Pues a la cara. Vale. Pues, Pero te cuido que hay tráfico, ¿eh? Necesito. Pues 5 minutos. Sí que me gustaría, en 5 minutitos, si os parece, o sea, ¿con qué frase, qué resumen final os gustaría que se quedara la audiencia? Cada uno de vosotros pensad. Os voy a dar como 10-15 segundos, pero pensad en algo que quisierais que se llevara el takeaway de cada uno de vosotros para cada una de las personas que están Yo asistiendo. muy rápido. Venga, Un mundo de oportunidades. tenéis más segundos el resto. Es un mundo de oportunidades. Vale, pues yo el mío es, parafraseando a Pascal Leone, que es un neurocientífico español, que ha estado en el MIT y ahora dirige el Instituto de Cerebro y Mente en Barcelona. Escribió un libro que habla sobre que las personas que tienen un propósito en la vida viven más tiempo y son más felices. Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer todos es ese ejercicio de qué propósito tenemos en la vida, que al final tener éxito no es tanto tener dinero, tener poder, tener 2 casas, tener 2 coches, y eso nos va a hacer también ser más felices y a lo mejor encontrar objetivos en esas segundas etapas vitales, ¿no? No es una frase, he dicho un párrafo.
Yo tampoco voy a decir una frase. En mi caso, deciros que el ser humano es cuerpo y alma, cerebro y alma. Las máquinas son dígitos. O sea, jamás van a tener conciencia, jamás van a sentir, jamás van a amar. El ser humano, todo lo que decidimos, no es solo la inteligencia, no es resolver problemas, ni siquiera tener grandes ideas. Es mucho más que todo eso. Y por eso tenemos que defender el ser humano. Yo resumiría con cosas que habéis dicho vosotros, porque realmente es un privilegio poder compartir con vosotros. Una es que la edad no es biológica, es mental. A mí me gustaría transmitiros que se puede emprender siendo senior, se puede emprender con 50, con 55, porque esto está aquí, está clarísimamente aquí. Y además tenemos incluso más valores, ¿no? Por lo que hemos peleado y lo que hemos trabajado. Siempre digo que hay gente que se divorcia a los 45, que yo creo que es más heavy todavía que montar una startup, y sin embargo se ve el otro como más cuesta arriba, ¿no? O sea, seguro que se pelean de la misma manera, casi. Entonces, el concepto es, oye, realmente tenemos mucho que aportar con esa experiencia y con esa capacidad, también con la capacidad de visión, y al mismo tiempo que ganar. Me quedo con la frase de seguir aprendiendo. Y yo admiro mucho a Jordi porque al final yo creo que lo que tú estás haciendo también es emprender. Con muchas semillas por todos lados, pero estás emprendiendo también, ¿no? Es decir, pero el privilegio de poder tener esa posibilidad, esa libertad de decir, es que está haciendo lo que le gusta. Es un aprendizaje. Y eso, es un aprendizaje diario. Pero el condicionante es mental, no es biológico. Yo me gustaría transmitiros eso. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo. Yo estaría aquí hasta las 10, las 11 de la noche. Me quedo con todo lo que habéis dicho, lo hemos grabado además para el que lo quiera volver a ver. Un mundo de oportunidades, ¿no? Tener un propósito en la vida, cerebro, alma, la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas que habéis dicho y que decía también Rafa, ¿no? La edad, ¿no? Esa edad, ¿no? Cronológica, biológica, que no nos condicione, ¿no? Es más un tema de actitud, ¿no? Yo creo que es un tema de actitud. Y ahí me vais a permitir que finalice una frase de Pablo Picasso que decía algo así, que decía más o menos: cuando alguien me dice que soy demasiado viejo para hacer algo, procuro hacerlo cuanto antes. Esa debería ser la actitud, así que os invito a que esa sea vuestra actitud.